Vamos a partir presentando a Andrea Reglianti de Solibelles, que es candidata constituyente independiente por la lista Independientes por la Nueva Constitución. Ella es trabajadora social hace 10 años. Hace 5 años se ha especializado en infancia y adolescencia. Su labor está dirigida al trabajo directo con niñas, niños y familias de la región de Los Ríos, apoyándolos en la generación de cambios que favorezcan su desarrollo integral, y en su trayectoria ha conocido temáticas como vivienda, adultos mayores y desarrollo territorial. Bienvenida, Andrea. La misma pregunta que le hicimos a Patricia, si pudieses contarnos cuáles han sido tus últimas lecturas. Yo no sé si es un problema o no, pero yo no leo solo un libro a la vez. En realidad yo leo muchas cosas a la vez, aparte de la Constitución Política de la República, en su última versión, que ha sido mi lectura en los últimos meses. Hay un libro que retomé a raíz de los dichos que tuvo el Rojo Edwards para el Día de la Mujer, que se llama El Calibán y la Bruja. Ya ese fue un libro que retomé, que me pareció muy interesante porque además me lo preguntaron en una entrevista en relación a lo que él había dicho de que estábamos frente a un feminismo neomarxista. Y también hay un libro que estoy leyendo en realidad más con mi hija, que se llama Las Brujas, de Roald Dahl, que en realidad es un libro maravilloso, bien impactante también, porque Roald Dahl es como bien incisivo. Algo estuve leyendo ahí de que es como de mitad del siglo XX, entonces él es bien interesante la forma en que se plantea frente a los niños también para la época en la que la escribe, así que descubriendo en realidad esa literatura. Y además terminé hace poco también un libro prestado que en realidad más tiene que ver con mi trabajo, que está relativo en realidad a la terapia más cognitiva. Entonces estoy como leyendo 3 cosas a la vez, avanzando a poco. Muchas gracias, Andrea. Polilectora entonces, Andrea. Y nuevamente, ¿cierto? Tenemos el componente de esta categoría de literatura infantil por ahí rondando, ¿cierto? ¿Hoy? ¿Sí? Sí. Estaba media pegada. Bueno, no es muy difícil estar de acuerdo con Vladimir y con Nicole. ¿Ya? Yo creo que efectivamente lo que ellos han referido son aspectos que son fundamentales. ¿Ya? Sin embargo, igual yo creo que la lectura, como entendiéndola como una necesidad personal, ya como una necesidad humana, la lectura incluso podría estar consagrada en la Constitución. ¿Ya? Yo ahí he tenido algunas discusiones quizás con los abogados. Vladimir puede rebatirme si quiere también, pero ciertamente que si estamos escribiendo una Constitución en blanco podemos escribir ciertas cosas. Y, por ejemplo, el derecho a la lectura podría estar consagrado como un derecho específico y garantizado como un derecho específico. ¿Ya? Ahora, en relación a las artes, por ejemplo, y lo que hemos conversado de la cultura, el país tiene que definir los pilares de desarrollo que quiere. ¿Ya? Y en ese sentido, si no tenemos a las artes, por ejemplo, a la recuperación de la memoria histórica, ¿ya? Si no tenemos a la cultura, a la innovación, ¿ya? y a la evidencia y a la ciencia en el fondo, como nuestros pilares de desarrollo, va a ser muy difícil que de alguna u otra manera podamos hacia abajo generar los cambios que necesitamos en las leyes que efectivamente finalmente son las que nosotros vemos, ¿ya? Porque uno no anda por la vida diciendo, hola, yo vengo a atenderme en un consultorio porque tengo derecho a la salud. Ya no funciona así. La Constitución es justamente una cuestión que a las personas le ha costado mucho llegar a ella porque es muy etérea, a veces muy lejana. ¿Ya? Sin embargo, ¿cómo podemos efectivamente permear hacia abajo? Y ahí Patricia tiene un punto que es súper importante, ¿cómo lo garantizamos finalmente? Y yo creo que hay varios aspectos, no solamente los que toca Vladimir, a través de lo que él dice, que es como potenciar en el fondo aquellos organismos que sí tienen que hacerse cargo de la lectura, como dice Nicole, que es en el fondo garantizar el derecho y el acceso a la educación, sino que también esta Constitución tiene que definir cuáles van a ser nuestros pilares de desarrollo. Y dentro de esos pilares de desarrollo tiene que estar la cultura y las artes en particular.
Asimismo, también tenemos que pensar para qué queremos leer, y eso tiene que estar, para qué queremos consagrar este derecho a la educación y también este derecho a la lectura, ¿ya? Porque la lectura no solamente tiene que ver con la capacidad de que tú puedas entender dónde estás parado en el mundo, sino que permite, si no tenemos un derecho a la lectura garantizado, tampoco vamos a poder tener una ciudadanía como yo creo que los constituyentes, por lo menos que estamos acá, creo que todos estamos de acuerdo en que la participación tiene que ser vinculante de la ciudadanía, tiene que ser vinculante y además deliberativa. Pero si tenemos personas que con los niveles de analfabetismo actuales que tenemos en Chile, que son mucho más potentes de los que se dice, porque en ese conteo que se hace del analfabetismo no se consideran los analfabetos por desuso, ¿ya? O lo que le llaman los analfabetos funcionales. Ya el Estado los cuenta como la persona que pasó por el colegio y que se supone que aprendió. Entonces, finalmente, son muchos más de los que nosotros pensamos, y a esas personas también hay que llevarles algo, hay que entregarles como Estado, y tenemos que hacernos cargo también de alfabetizar a esas personas para que puedan participar efectivamente de la vida, ya de la vida ciudadana de nuestro Estado. Y en ese sentido, para mí la lectura o el derecho a la lectura tiene que ser algo que tiene que estar, ¿ya? O al menos, si es que no podemos garantizar el derecho a la lectura, por lo menos garantizar el derecho a aprender, a acceder al aprendizaje de la lectura. Eso tiene que ser algo, por lo menos como un pilar básico. Andrea. Sí, yo comparto con Vladimir lo que él establece en relación a un poco este cambio de paradigma y cambio de modelo. ¿Ya? Eso yo creo que no solamente impactaría en la vinculación que tenemos con los derechos culturales y artísticos, sino que también en cómo nos vinculamos también con el medio ambiente. Entonces yo creo que es vital como que efectivamente hay un cambio, ya súper potente en el modelo de desarrollo que estamos pensando. A un desarrollo quizás a escala humana. Y en ese sentido, cuando pensaba en lo que hablaba Vladimir, en relación a un poco cómo el desafío en el fondo de cómo esta Constitución también le va a dar fuerza a dos aspectos quizás, a cómo vamos a potenciar lo local. Ya lo decía Patricia, en el fondo, como un poco, ¿vamos a seguir imprimiendo libros en China? ¿O vamos a empezar a imprimir cosas acá? ¿O vamos a empezar a sacar material acá? En nuestro país, tenemos también, igual me lo pregunto, ¿tenemos suficiente material para poder sacar y proyectarnos, digamos, hacia afuera como un país culturalmente potente? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué implicancias podría también tener eso? Me lo pregunto. Pero creo que esta Constitución tiene que venir claramente a poner un poquito los puntos sobre las i en relación al modelo económico que estamos desarrollando hoy día, y por sobre todo hay una cuestión que también en relación a lo que planteaba también Vladimir de cómo se estructura o cómo se estructuraría en el fondo una nueva sociedad. Eso yo creo que también hay un aspecto importante que tiene que ver con cómo esta Constitución va a reagrupar la fuerza colectiva, ya en el fondo porque en este modelo de desarrollo y en este modelo económico hay mucho individualismo, entonces obviamente que es muy difícil para las distintas empresas, para los distintos desarrolladores, para las distintas instancias que están intentando levantar en el fondo el mundo de la cultura y el mundo de los libros, de la lectura, hacerlo solos, ¿ya? Entonces hay un aspecto que yo creo que la Constitución sí puede hacer ciertamente y muy potentemente, que tiene que ver con cómo vamos desde aquí en adelante a mirar y a potenciar la fuerza colectiva que puedan tener las empresas, por ejemplo, que van a ser actores de desarrollo dentro de nuestra sociedad también, van a seguir existiendo. La gente cree que no, pero eso no va a ocurrir, ya eso no va a ser posible. Y como también nosotros propendemos en el fondo también a potenciar en el fondo lo local desde esa fuerza colectiva. Ya, yo creo que ahí hay un aspecto que es súper necesario de mirar en esta nueva Constitución y cómo eso va a permear. Y también hay un aspecto que yo creo que también va a ser súper importante y que Vladimir lo toca un poco al principio cuando dice que efectivamente cómo esto va a ir bajando a las otras normativas. Y yo creo que también tiene que ver con que nuestra sociedad tiene que empezar a empoderarse de los procesos políticos y entender que todo lo que hacemos es política. Y dejar de tenerle temor también a eso y empezar a opinar y elegir a su gobernador y a sus legisladores de una manera mucho más potente de lo que ha estado haciéndolo hasta ahora.
¿ya? Y ahí también eso nos puede llevar, en el fondo, a generar los cambios hacia la normativa subyacente que efectivamente necesitamos. Perfecto. Andrea está pidiendo la palabra. Es que justamente te iba a comentar eso, que yo creo que hay una visión también muy restrictiva de para qué sirve la lectura, ¿ya? Entonces, por eso también de alguna u otra manera, por ejemplo, se olvida que la lectura también es, por ejemplo, es un elemento que es muy útil al momento de trabajar terapéuticamente con las personas, ya por lo menos como yo lo he desarrollado en mi trabajo, incluso con personas que son analfabetas, y porque además se entiende la lectura como solamente las letras que están escritas en un libro, y se conoce o se aproxima a la lectura también como algo muy restrictivo, como si tuviese una cosa gorda con muchas páginas, letras, etcétera, cuando en realidad la lectura incluso puede ser solamente en base a ilustraciones. Eso también es leer, eso también es mirar la lectura, es otro tipo de lectura. Entonces, ahí me parece, perdona que te interrumpa un poquito, Andrea, me parece sumamente importante justamente un matiz, ya que no es menor, que se comienza a hablar de las lecturas, ¿ya? Porque hay distintas formas de lectura, ya distintos formatos de lectura y distintos soportes de la lectura. Entonces me parece súper importante también ampliar esa concepción. Eso. Sí, por eso yo te decía y les comentaba al principio que para mí me resultaba relevante que incluso la Constitución pudiese establecerse por qué queremos establecer el derecho a la lectura, que es más importante de alguna u otra manera que de repente esté tan escrito el derecho a la lectura está garantizado, porque eso puede ser algo muy bonito, pero si no le decimos en nuestra carta fundamental el por qué queremos tener ese derecho consagrado, entonces no tiene mucho sentido, porque nos vamos a perder también en cómo lo vamos a bajar finalmente a la política pública. Entonces, quizás el derecho a la lectura tiene que estar consagrado, sí, o tal vez el aprendizaje. Ya, quizás eso sí debería estar consagrado en nuestra Constitución, pero fundamentalmente, ¿para qué queremos tener a nuestra población alfabetizada, ya en el fondo? ¿Por qué queremos tenerlos así? Porque queremos que piensen, porque queremos que opinen, porque queremos que se vinculen, porque queremos que participen. Y eso sí me parece que puede ser una hoja de ruta mucho más concreta que quizás decir garantizar derecho, que al final podrían incluso el Estado decir no tenemos dinero para eso, que es lo que de repente ocurre en algunas otras experiencias. Pero sí decir por qué lo queremos, cosa de que nuestras políticas públicas sí tengan una hoja de ruta concreta para poder decidir más abajo. ¿Andrea? Yo en realidad tengo un gusto por las novelas gráficas, así que yo les voy a recomendar Persépolis, porque en realidad es una historia maravillosa. Es una historia de una mujer increíble, también es una persona que efectivamente también hace sus propias gráficas y escribe su propia historia y pone su dolor también y su experiencia de vida al servicio también de la lectura y del lector, en el fondo, que eso es también muy bonito. Y a mí me encanta la novela gráfica también, porque la novela gráfica es quizás un poco más accesible para aquellas personas que están iniciándose en la lectura. Ya podemos decir que la ilustración también podría ser también, nos lleva también a esta cosa más de la infancia, y eso nos conecta como con esta experiencia de la lectura y el placer del ver, del imaginar y del experienciar. Marjane Satrapi es iraní. Ella vivió todo el proceso, digamos, y cuenta cómo ella vivenció también los procesos de cambio y el endurecimiento de las políticas hacia las mujeres y la represión en Irán, y cómo ella se va a vivir finalmente a Europa, y esa experiencia, siendo ella tan niña, también la transforma y la pone en este libro. Ya una experiencia que también es dolorosa, por eso les digo que también ella pone al servicio del lector su dolor. Y también eso obviamente le ayuda a ella a ir sanando y a ir transformándose. Entonces, creo que Persépolis, creo que las novelas gráficas son una muy bonita experiencia para quienes de repente tienen no les gusta tanto los libros gordos con tanta descripción. Creo que hay que empezar a repensar, como les decía, otras formas también de leer y de aproximarnos a las lecturas. Gracias, Andrea. Andrea.
Agradecer el espacio para poder debatir, para poder exponer las ideas. También, al igual que Nicole, decirles que efectivamente esto no puede ser solamente entre los 155 personas que van a ser electas. Esto tiene que ser una construcción entre todos. Tiene que ser una constitución basada en evidencia, y ustedes demuestran tener la evidencia para poder estar ahí. La tienen. Invitar también a todas las personas que están escuchando a votar también por independientes, por personas que quieren construir un país desde la honestidad, desde la experiencia también de las bases, y también decirles que este 10 y 11 de abril podemos hacer historia, igual como lo hemos venido haciendo desde hace ya un par de años. Así que ánimo, que se puede. Sabemos que la situación pandémica está terrible, hay mucha gente sufriendo, sin embargo este proceso es muy importante para nosotros y para los niños, niñas y adolescentes del país.